Hermanos, en este mismo espíritu quiero invitaros a abrir la palabra en Juan capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 18 de Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Después salto al versículo 21, oramos y meditamos en la palabra. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 21 dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos y ponemos este tiempo delante de Él. Aleluya. Señor, bienaventurado el hombre, Señor, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Andando en valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Queremos verte, Señor, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Tal vez algunos en este lugar, como este paralítico de Betesda, necesitando que tú les levantes, necesitando que tú libres la parálisis del alma. Queremos pedirte que tú lo hagas en esta mañana. Ayúdame a predicar. Danos gracias, Señor, para oír tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es interesante notar la diferencia que existe de la expectativa que uno tiene de las vacaciones cuando es un niño, cuando es un hijo y cuando es un padre. Cuando eres hijo y están llegando las vacaciones, tú sabes que vas a descansar, pero vas a descansar con D mayúscula, o sea, lo vas a soltar todo. Lo que ves delante de ti es una realidad idílica en la cual lo vas a tener todo y vas a poder jugar el día entero. Y una de las cosas dramáticas que ocurren cuando eres padre, cuando tienes hijos, es que cuando llegan las vacaciones, tú sabes que vas a descansar, por lo menos del trabajo diario, pero no del todo. Tú tienes que seguir trabajando.
Si vas a hacer un viaje con tus hijos, por ejemplo, la expectativa, los días anteriores van a ser tremendos. Y aún en la dinámica del viaje y de todas las vacaciones, tú tienes que estar trabajando para que tu hijo pueda descansar. El padre no descansa, tiene que trabajar para que el hijo descanse. Bueno, hermanos, en cierto modo de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de una realidad en la cual, fíjate qué interesante, el padre no trabaja para que el hijo descanse, el padre y el hijo trabajan para que nosotros podamos descansar. Para que nosotros podamos descansar. Así ese es el gran tema de este texto de Juan capítulo 5. El padre y el hijo trabajan para que su pueblo pueda descansar. Ese es el tema. Seguimos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Espero que esté siendo una bendición. Para mí lo está siendo, espero que lo esté siendo también para la iglesia. Juan selecciona 7 señales realizadas por Jesús para mostrarnos su identidad, la identidad de Jesús, y llevarnos a depositar nuestra confianza en Él, de modo que disfrutemos en Cristo vida eterna. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Este es el propósito de cada una de las señales, mostrarnos quién es Jesús, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Y al depositar nuestra confianza en Él, podamos disfrutar de lo que Juan llama vida eterna, que es verdadera comunión con Dios, que es la vida pletórica, la vida bienaventurada. Y esta señal que acabamos de leer, cuando el Señor levanta a este paralítico junto al estanque de Betesda, pues no es diferente. Jesús quiere mostrar ahí quién es Él. Por lo tanto, siempre que leemos el texto, la primera pregunta es, ¿qué nos dice esta señal acerca de Jesús? Debemos empezar por ahí. Y nada, os quiero dar rápidamente lo que nos dice, lo dije al principio y luego entramos en el texto. ¿Qué nos dice esta señal acerca de Jesús? Primero, que Él está trabajando continuamente junto a su Padre, el tiempo entero, para nuestra salvación, para nuestra sanidad. Esta fue la razón por la que Jesús escogió el Sabbat para realizar este milagro, para sanar a este hombre, para enseñarnos que nuestro descanso es el fruto de su trabajo, que Él está trabajando para que nosotros podamos descansar. Cuando los judíos se enfadaron de que Jesús hiciera esta señal en el Sabbat, Jesús les respondió, versículo 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto tiene connotaciones enormes referente a quién es Él, a lo que Él hace, pero ese es el gran tema. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ahora, ¿en qué consiste su trabajo? Y eso es lo segundo que vemos en el texto. ¿En qué consiste el trabajo del Padre y el trabajo del Hijo? Nada, el trabajo del Padre y el trabajo del Hijo consisten principalmente en levantarnos de nuestra parálisis espiritual. En eso consiste. Yo quiero que veáis el versículo 8. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora en el discurso que sigue a la señal, en el cual Jesús está explicando lo que Él ha venido a hacer, versículo 21, el Señor dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y ahí tenéis la imagen. Eso es lo que Jesús quería representar a partir del levantamiento de este paralítico junto al estanque de Betesda. El Padre levanta y da vida a los muertos. Versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, eran muchos enfermos, se levantó a uno, a los que quiere da vida. Por lo tanto, este es el gran tema. En primer lugar, el Padre y el Hijo están trabajando para nuestra salvación. En segundo lugar, su trabajo consiste en dar vida a los muertos, en levantar espiritualmente a aquellos que son paralíticos. Y hay muchos en este lugar en esa situación. Por eso, nos acercamos a este texto con la expectativa de que el mismo Jesús que sanó a este hombre traiga también sanidad en nuestro medio. Amén. El Señor está en este lugar. Él quiere hacerlo hoy. Yo estoy orando. Esta mañana oré para que hoy sea un día de salvación. Para que sea un día de vida. Un día donde algunos que han entrado a este lugar muertos en sus delitos y pecados, paralíticos en sus almas, puedan salir de este lugar caminando. Así que vamos a entrar al texto, vamos a meditar en él y vamos a pedir que el Señor lo haga, también nos levante en esta mañana. Hermanos, leemos que Jesús subió a Jerusalén, versículo 1, Jesús subió a Jerusalén para celebrar una fiesta de los judíos. Subió a Jerusalén, no sabemos qué fiesta era, versículo 1, el texto no nos dice porque sencillamente no es central a la narrativa,
pero sí nos dice que junto a una puerta pequeña que estaba en el norte de las murallas de Jerusalén, había un estanque llamado el estanque de Betesda. El estanque de Betesda, la palabra Betesda, el nombre significa casa de misericordia o casa que transborda. Puede ser cualquiera de estas dos ideas. Hermanos, el tanque de Betesda era básicamente dos piscinas iguales una a la otra, divididas por 15 columnas, y alrededor de ellas habían 5 pórticos con techo. ¿Okay? Ese era el lugar donde Jesús fue. Y el texto nos dice que alrededor de esos estanques, de esas dos piscinas, había todo tipo de enfermos, gente con toda clase de enfermedades. Leemos en la palabra que habían ciegos, cojos, paralíticos, todos ellos alrededor del agua. Hermano, la imagen no es agradable, pero quiero que te detengas un poquito en esa imagen. Hermanos, qué imagen potente. ¿Os imagináis? Todo ese tipo de ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, leprosos tal vez no había, que tenían que estar lejos, pero todo tipo de enfermedades en aquel lugar. Yo me acuerdo, hace unos 15 años, tuve la oportunidad de ir a Etiopía, a Addis Ababa, y fui con mi esposa a visitar el hospital de lepra de la ciudad de Addis Ababa, en Etiopía. Hermano, no dormí la noche. Pasé la noche en vela de ver la realidad que había en aquel lugar. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. ¿Y qué hacía la gente en aquel lugar? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué se reunían en aquel lugar? Pues nada, lo leemos en los versículos 3 y versículos 4. Hermanos, estos versículos es interesante porque no se encuentran en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Parece que fueron añadidos más adelante, más tarde, como una aclaración a pie de página que luego se introdujo en la traducción bíblica. Por lo tanto, lo más probable es que versículos 3 y 4 no sean parte original del Evangelio de Juan, sino que sean una explicación de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, pero es una explicación correcta, porque coincide con las palabras del propio paralítico en el versículo 7, cuando explica él mismo qué estaban haciendo en aquel lugar. Hermano, en estos versículos se nos dice que a cada cierto tiempo un ángel tocaba el agua. Esa era por lo menos el pensamiento o la creencia popular, que un ángel movía las aguas y el primero que entraba en esas aguas era sanado. Ahora, claro, aquí surge la pregunta del millón, ¿no es verdad? ¿Ocurría o no ocurría? Pues no lo sé, hermano. No sé si ocurría o no ocurría. No soy materialista, pero tampoco soy supersticioso, soy bíblico. Sé que estas cosas pueden ocurrir, pero también sé que estamos en un mundo lleno de superstición. Por lo tanto, no es central el texto, ocurra o no, esa era la creencia popular. La gente pensaba que ocurría, que cuando un ángel tocaba el agua, aquello se movía, el primero que entraba era sanado. Ahora, queridos hermanos, aparte de que eso sea verdad o no, ¿tenéis la imagen en la mente? Bueno, yo quiero deciros que hay pocas imágenes bíblicas más elocuentes referente a una dimensión concreta de la existencia humana. Hermanos, aquí vemos una pintura del mundo caído en el que estamos. Gracias a Dios, el mundo no es todo eso. Hay mucha belleza, hay mucha bondad, pero nadie puede negar que en la imagen de toda esta gente enferma, teniendo esa débil expectativa de que algo pueda cambiar, es una elocuente predicación del hombre de nuestro tiempo, ¿sí o no? Hermanos, ¿cuántos males nos ha traído el pecado? ¿Cuántas enfermedades? Divorcios, vicios, familias rotas, enfermedades de la mente y del corazón, maldades atroces, inmoralidades diversas. Hermano, la caída ha sido profunda, más de lo que jamás podríamos imaginar. La nuestra es una miseria real. Solamente tienes que ir a esos lugares y verlo. Sé que varios de vosotros trabajáis en hospitales. Ahí seguro que veis mucha de esta realidad. Y ahí está el ser humano, esperando que las aguas se muevan para ser el agraciado que cambie su suerte. Aquel que le toque la lotería, aquel que tenga la suerte de tener una vida mejor. Y hermanos, ¿cuántos estanques de falsa esperanza hay en nuestro mundo? Cito alguno, por citar: terapias de autoayuda, la psicología de turno, meditación trascendental, hobbies, que te toque la lotería,
etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, es increíble notar que el hombre que deniega a Cristo tiene tanta falsa esperanza en su corazón. Pero eso es lo que vemos. Ese es el mundo en el que estamos. Esa es la realidad que nos rodea. Por lo tanto, allí estamos, en el estanque de Bethesda, en la realidad del mundo en el que vivimos. A partir de ahí es muy interesante. El texto bíblico destaca solamente la realidad de un hombre. Entre los muchos enfermos que estaban allí, la narrativa se detiene en un hombre y nos dice algunas cosas muy fatídicas respecto a su condición. Lo primero que nos dice la Biblia es que este hombre sufría algún tipo de parálisis. En otras palabras, que no podía caminar. No podía caminar. La principal característica de esta enfermedad es que le impedía el ser solvente, el valerse por sí mismo, el hacer lo que tenía que hacer. Este hombre todos los días de su vida dependía de que alguien le echase una mano, porque él no podía trabajar, no podía moverse, él era insolvente, él era impotente físicamente, no podía hacer lo que tenía que hacer sin ayuda. Y además, y esto es muy interesante, parece que la enfermedad de este hombre de alguna manera tenía relación con el pecado. Él tenía una enfermedad física, pero también tenía una enfermedad del alma. Y son dos cosas diferentes, ¿no es verdad, iglesia? Uno puede estar físicamente enfermo y ser un portento en su alma, pero también puede estar físicamente sano y estar muy enfermo en su corazón. Son dos realidades diferentes, lo sabemos, pero y no siempre están conectadas. No siempre la enfermedad física es una consecuencia directa de un pecado del alma, pero en este caso parece que sí, parece que es lo que está ocurriendo, porque después que Jesús le sana y va a encontrarle en el templo, ¿os acordáis lo que el Señor le dice? Versículo 14. Le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. De modo que, ya sea de una manera directa, un tipo de autolesión, vicio, o indirecta, a modo de juicio por algún pecado que había en la vida de este hombre, lo cierto es que el pecado del alma se relacionaba con su enfermedad. Por lo tanto, tenemos a un hombre, fíjate, que vivía esas dos dimensiones. Ahora yo quiero decirte algo. El pecado produce una parálisis del alma. El pecado produce una parálisis del alma. Ya sea que tu cuerpo enferme o no, lo cierto es cuando la realidad del pecado se introduce en el corazón, ella produce una parálisis profunda del alma, haciéndola incapaz de vivir para Dios. La Biblia llama a esa parálisis del alma muerte espiritual, la incapacidad de vivir para la gloria de Dios. Es verdad, hermanos, hay muchas cosas que el hombre en la realidad del pecado puede hacer, pero hay algo que el hombre no puede hacer cuando está en pecado, es vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, hacer su voluntad. Qué terrible es la condición de este hombre, ¿no es verdad? Qué terrible es la condición de tantos a nuestro alrededor. Mira, cuando el pecado se introduce en el corazón, tú no eres capaz de vivir como Dios quiere que vivas. Puede que sigas caminando físicamente, pero no vas a poder caminar espiritualmente. Y puede ser que haya mucha gente aquí en esa realidad. Intentas vivir para Dios y no puedes. Como este hombre, puede hasta que reconozcas tu mal, pero te ves impotente a la hora de dejarlo. La pornografía, el orgullo, la envidia, los celos, el resentimiento, la vanidad, el temor al hombre, el amor al dinero, al final del día te dominan y no puedes levantarte. Estás como este hombre junto al estanque. No puedes salir de ahí. Tal vez reconozcas, mira, esto está en mí, pero yo no logro. Puede que haya gente así en este lugar. Y para colmo de males, la vida se pasa. Ya son 10 años, ya son 20 años, ya son 38 años intentando levantarte de esa realidad, haciendo todo lo que puedes y diciendo, no puedo. No salgo de la pornografía, no salgo del orgullo, no salgo de la envidia, no logro perdonar. Y de verdad que lo veo y sé que es malo, pero no tengo fuerzas en mí para salir de esta situación. Amigo que estás en este lugar, ¿te has sentido así alguna vez? Yo me he sentido así muchas veces. Me he sentido como este paralítico junto al estanque de Bethsaida. Me he sentido como mi pecado ha producido una parálisis en mi vida y he sido incapaz de salir de ella. Y aunque me vea ahí año tras año intentando salir, sencillamente no logro. Ahora bendito sea el nombre del Señor. Mirad quién camina en aquel lugar. Mirad quién llega a aquel lugar.
Mirad el que está caminando en aquel lugar. Querido, Jesús se acerca a aquel lugar. El rey, cuyas manos curan, se pasea entre los enfermos. Y quiero deciros algo, ese es el lugar ideal para Jesús. En efecto, Jesús no evita ese lugar. Jesús no huye de ahí, no se asusta con lo que ve, no quita la mirada. No le ocurre a él lo que me ocurrió a mí cuando fui al hospital de lepra, que muchas veces tenía que hacer así. Él no lo hace, no se asusta. Ese es su hábitat, ese es el lugar donde le gusta estar. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a ir un médico? Un médico va donde están los enfermos. Ese es su lugar, ese es el lugar al que él vino y en el que le gusta estar, porque él no es impotente de cara a esa realidad. Él es el único cuyas manos curan, cuya palabra sana. Él es aquel que dijo de sí mismo, como el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La única esperanza de este mundo es Jesucristo. La única esperanza del hombre es Jesucristo y no hay otra. Ni en la vida ni en la muerte, ni en la salud ni en la enfermedad. No hay otra esperanza, solo Cristo. Solo Jesús. Jesús va a aquel lugar, va por iniciativa propia. Desciende a Jerusalén, entra por la puerta de las ovejas, llega al estanque de Betsaida, se mete por una de las puertas del pórtico donde estaban aquellas dos piscinas y empieza a caminar a aquel lugar y va al encuentro de este hombre. Gracia soberana, muchos enfermos, pero él elige a uno. Este hermano ahora en el cielo estará cantando sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Él dirá como decía Charles Wesley, me amó. Sí, me amó. ¿Por qué me amó? Porque quiso amar. Punto. Porque quiso amar. Vino a mi encuentro. No soy yo el que va al encuentro de él, es él. El que viene a mi encuentro, es él el que me salva. Es él el que viene a mi vida, bendito sea el Dios soberano, lleno de gracia y misericordia, para gente que no merece nada de su mano. Pero cuando Jesús se acerca a este hombre, le hace una pregunta clave, hermanos. Una pregunta en la que quiero detenerme un poquito. Versículo 6. Dice el texto bíblico, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mira la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús va a este hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Claro, querido hermano, uno dice, bueno, vaya pregunta, ¿no es verdad? ¿Cómo no va a querer? Parece una pregunta que no tiene sentido. Claro que va a querer ser sano. Pero hermano, Jesús no hace preguntas sin sentido. Él sabe lo que está preguntando y sabe que esta es una pregunta importante para él, es una pregunta importante también para nosotros en el día de hoy. Queridos, quiero deciros algo, el pecador como pecador y aún en su enfermedad puede sentirse muy cómodo en la realidad del pecado. Y es real, es algo real. A veces no quiere ser sano. La invalidez o enfermedad te exime de una serie de deberes y responsabilidades que recaen sobre el hombre que está sano. El hombre saludable tiene que hacer cosas que el enfermo se siente o se ve a sí mismo libre para no tener que hacerlas. Estamos cómodos en la realidad del pecado. Somos como aquellos que viven felices con la paga que reciben por su invalidez y prefieren la paga a verse curados. Porque la cura involucra responsabilidad. ¿Sí o no? Es real, hermano. Es real. Eso ocurre. Muchas veces no queremos que el Señor nos sane por todo lo que eso va a implicar. Eso es lo que pasa. Pero bendito sea el nombre del Señor. No era el caso de este hombre. Versículo 7 nos damos cuenta de que este hombre en efecto quería ser sanado. Él deseaba sinceramente serlo, pero él no sabía cómo. Él no tenía idea de cómo hacerlo. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, qué tragedia la de este hombre.
El médico por excelencia estaba delante de él. Y mirad el argumento que él otorga para su invalidez. No hay nadie que me ayude. Y yo soy incapaz de llegar. Siempre alguien llega antes de mí. Hermano, este hombre no había alcanzado la sanidad, por lo menos por dos razones importantes. La primera es porque él estaba mirando en el lugar equivocado, él estaba mirando a la gente, él estaba mirando a las personas. Hermanos, puede que haya gente en este lugar que viene a la iglesia como este paralítico junto al estanque de Bethesda. Vienen ya a este lugar por 38 años. Ves a tu alrededor gente que va cambiando. Ves que el poder de Dios se manifiesta y tú dices, aquí estoy yo en la iglesia, domingo a domingo, y no salgo de mi invalidez. Bueno, pues tal vez estés como este hombre, mirando a la gente, mirando a las personas. Es que no tengo quien me ayude, no tengo quien me entienda, estoy frustrado, resentido. ¿Acaso la gente no ve mi situación? Él estaba frustrado porque no tenía quien le ayudase. Él estaba frustrado porque se miraba a sí mismo y veía que él no llegaba. Mira lo que dice, versículo 7. Dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, otros pueden y yo no. Mi pecado es el peor. Vale, el Señor puede hacer su obra en otros, pero en mí, imposible. Y él entra en estas dinámicas de autocomiseración, de mirarse a sí mismo, de mirar a los demás y de desesperar. Hermano, a veces nos pasa eso a nosotros también. Venimos a la iglesia, pero estamos mirando a los demás, estamos mirándonos a nosotros mismos. ¿Y qué hace Jesús para sacarle de esa realidad? Nada, hermano. De nuevo la pregunta, versículo 6. Jesús le mira y le dice, ¿quieres ser sano? Y cuando le hace esa pregunta, desde luego quiere poner en evidencia el error de su corazón, pero también quiere llamar la atención de este hombre a Jesús. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él está diciéndole, mírame a mí, pon tus ojos en mí. Porque el único que nos puede sanar es Jesús. Y entonces, versículo 9, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, sigue el texto diciendo, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué iglesia? Fue Jesucristo y su palabra la que sanó la enfermedad de este hombre. No fueron las aguas del estanque, no fue nadie más que le ayudó. Fue Jesús que vino a su encuentro con su palabra. Si tú me preguntas, bueno, ¿dónde se sana mi alma? ¿Dónde se sana la realidad del pecado? En la palabra del Señor. Jesucristo nos sana a través de su palabra. Esta semana Raquel envió al grupo de alabanza una frase de Tim Keller que dice lo siguiente, dice, su poder divino está activo en su palabra y la voz de Dios puede quebrar incluso nuestras mayores defensas, apaciguar nuestra desesperación, librarnos de la culpa y conducirnos a Él. Amén. Así que Jesús viene a nuestras vidas, hermano, y nos sana. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Así que eso es lo que tenemos que hacer, olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de cualquier otra ayuda en este mundo, acudir a la palabra, meditar en ella y ver cómo el poder de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre, porque así es como Él lo hace. Jesús sana a este hombre. Jesús quiere sanarte en este día. Él quiere que tú puedas poner tu confianza en su palabra, puedas descansar en Él y ver cómo Él te sana. Versículo 9 sigue diciendo el texto, y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo aquel día. Así que Jesús sana a este hombre junto al estanque de Bethesda en el día de reposo. Hermanos, ¿por qué Jesús lo hace en ese día? Jesús sabía que eso iba a traer conflicto tanto a este hombre como a él. Pero Jesús de todos modos lo sana en el día de reposo. Querida iglesia, el Sabbat, que es el día de reposo, había sido establecido por Dios para renovar las fuerzas de su pueblo, para traer alegría al corazón de los suyos. Ese era el propósito del día de reposo, del Sabbat. En el Antiguo Testamento vemos que ellos tenían que reposar, el pueblo de Israel, de su trabajo un día a la semana para buscar al Señor, disfrutar de la familia y descansar. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo con este hombre? Le estaba dando el reposo. Jesús estaba cumpliendo el Sabbat. Jesús estaba manifestando el propósito del Sabbat en la vida de un hombre que estaba agobiado por 38 años.
Pero los fariseos de aquella época habían convertido el Sabbat en un día insoportable. Un día de reglas, de leyes, de normas, de mandamientos, donde la gente no solamente tenía que dejar de trabajar, sino que se le prohibía todo tipo de actividades, como cargar objetos, hacer un fuego, caminar determinadas distancias. Gracias, Bonnie. De modo que el sábado en tiempos de Jesús se había convertido en un día agotador, un día que la gente se cansaba más que los días de trabajo. Por eso cuando los fariseos ven al hombre cargando su lecho después de haber sanado, se enfadan con él, le preguntan quién era, cuando saben que era Jesús, buscan matar a Jesús por quebrantar el Sabbat, y Jesús se defiende. Y la defensa que Jesús hace para sanar en ese día, la encontramos en el versículo 17, cuando él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, Jesús les está diciendo a estos hombres, mi trabajo es el trabajo de mi Padre. Mi trabajo es el trabajo de mi Padre. Yo puedo trabajar porque mi Padre está trabajando. Hermano, nosotros paramos en el Sabbat. Y aunque Dios también paró, ¿no es verdad? Génesis nos dice que el Señor descansa, pero Él no descansa igual que nosotros. Él descansa como los padres en las vacaciones. Él no descansa como nosotros. No podría. Imaginaos que después de crear el universo, Dios dice, ya está, lo dejo todo. Colapsaríamos, hermano. El Dios de la providencia que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, no puede descansar como lo hacemos nosotros. Pero Jesús, siendo hombre, dice, yo no soy solo hombre. Yo soy uno con mi Padre. Yo participo de su naturaleza. Lo que concierne a Él, concierne a mí. Él sigue trabajando y yo sigo trabajando. La sanidad que habéis presenciado es una obra mía y de mi Padre, conjuntamente, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno en esencia, dos personas, tres personas, la Trinidad, pero uno en esencia. Lo que habéis visto ocurrir aquí es lo que Dios está haciendo. Mi trabajo es el trabajo de mi Padre. Y finalmente, el Padre y el Hijo trabajan juntos para sanarnos, para salvarnos. Amén. Tal vez lo más bello que el creyente puede reconocer en este texto es que nuestra salvación, nuestra sanidad, es su trabajo y no el nuestro. Nosotros somos salvos, hermanos, por el trabajo de Cristo. Amén. Él vino a trabajar en nuestro lugar para que nosotros podamos descansar. Y nuestro descanso no consiste en pura apatía o inactividad, sino en poder correr con piernas nuevas para la gloria de Dios. Hermanos, Jesucristo se hizo hombre para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. A causa de nuestra parálisis espiritual, somos incapaces de obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, vivimos bajo la esclavitud de falsas esperanzas y en una parálisis espiritual profunda. Pero Él vino a caminar en nuestro lugar, a caminar en nuestro lugar. Él vino a obedecer los mandamientos del Padre a favor de su pueblo. Siendo santo, siendo justo, Él derramó su sangre en la cruz. Para que ahora, hermanos, haciéndolo todo a nuestro favor, trabajando a nuestro favor, Él pueda venir a darnos vida con su palabra. A venir a nuestras vidas y decirnos, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, ¿qué tienes que hacer para salir de tu parálisis? ¿Qué puedes hacer? Bueno, en primer lugar, reconoce que no puedes salir de ella. Porque que algunos siguen intentándolo. Dale que te pego. 38 años intentando saltar al agua primero. Bueno, ya está. Déjalo, que no. Que estás muerto en tus pecados, que no puedes. Eso es lo primero. Algunos nunca llegan ahí. En primer lugar, reconoce tu bancarrota espiritual. Y en segundo lugar, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Pon tu fe en Él. Confía en el que anduvo por ti, en el que trabajó por ti y en el que en esta mañana te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, Señor.
queremos alabarte por tu palabra, Jesús. Agradecerte porque lo mismo que hiciste en el estanque de Betsaida es lo que sigues haciendo en la historia de tu iglesia. Es extraordinario ver cómo tu palabra de poder sigue levantando a los muertos, sigue dando vida espiritual. Señor, queremos agradecerte por eso. Pero quiero pedirte, Jesús, que en tu misericordia tú des vida en esta mañana. Tal vez algunos amigos, amigas que han entrado a este lugar con parálisis, esclavizados a la realidad del pecado y todavía intentándolo una y otra vez, sin poder levantarse, frustrados con los demás, con el mundo, consigo mismo. Hoy, en tu gracia soberana y electiva, tu Espíritu hable a sus corazones y les llame a la fe, a confiar en aquel que vino a trabajar por ellos, aquel que vino a darles vida. Jesús, yo te quiero pedir que tú lo hagas en el nombre poderoso tuyo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.